Muy bien, ya está grabando. Ustedes no lo pueden ver, pero yo sí. Entonces, vamos a anotar primero los datos. ¿Cuáles son los datos que nos dan? Vamos otra vez desde el principio. Dice que viaja con una aceleración constante. Eso quiere decir que ya nos dan la aceleración. Eso va a ser igual a 4.0 metros por segundo. Después de pasar los límites de la ciudad en el tiempo igual a 0, dice que él ya está en una posición de 5 metros. Entonces, eso lo podemos llamar nosotros como posición inicial. No nos va a servir de mucho para encontrar los cálculos, pero es bueno tomarla en cuenta. Esto de acá, x0, se le conoce como posición inicial. Y dice que esos son 5 metros después del límite de la ciudad. O sea, esta parte de acá. De acá para acá hay 5 metros. Luego nos dice que él se desplaza con una velocidad de 15 metros por segundo. Esa es su velocidad inicial. Vamos a anotar aquí la posición inicial, que son 5 metros. La velocidad inicial, que son 15 metros por segundo. Esos son los datos que nos dan. Luego nos dan otros datos para el ejercicio A. Vamos a anotar aquí el ejercicio A. El primer inciso. Nos dicen calcular la posición, o sea, la posición final, o sea, la distancia, pues. La distancia y la velocidad final. Solo nos dice la velocidad, pero nosotros asumimos que será la velocidad final porque es la velocidad con la que vamos a terminar, ¿va? La velocidad final. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿Se ha entendido cómo plantear el problema? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos nuestras fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme. También nos dan un tiempo igual a 2 segundos. Que es este que nos indican acá. T igual a 2 segundos. Vaya. Entonces, ¿cuál calculamos primero? ¿La distancia o la velocidad final? Se nos es independiente una de la otra. ¿Cuál quieren calcular primero ustedes? La distancia. Vamos con la distancia entonces. Nosotros tenemos ahí dos fórmulas que dicen distancia. ¿Va? Una dice distancia es igual a 0.5 de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. La velocidad inicial más la velocidad final están entre paréntesis. Esa no nos sirve. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía la velocidad final. Entonces usemos otra. Tenemos la otra que dice que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 0.5 la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan que tienen esa otra fórmula ahí? Sí, profe. Entonces, ¿conocemos velocidad inicial? Sí, aquí está. ¿Conocemos el tiempo? Sí, aquí está. 0.5 es un número. ¿Conocemos la aceleración? Aquí está. Y el tiempo, obviamente, ya dijimos que sí lo conocemos. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es meter nuestros datos en esa ecuación. Esta ecuación, para que quede claro, nosotros la vamos a estar encontrando desde este punto, donde él está, a este punto. ¿Sí, Alexandra? Disculpe, una molesta. No sé si puede volver a repetir. Estoy grabando la clase, no se preocupe. Sí, es que mi computadora tiene problemas y no le logré escuchar nada hasta que volví a recargar la página. Por eso le digo, estoy grabando la clase para que ustedes la puedan ver después. Muy bien.
Entonces, vuelvo a repetir. Esta distancia que nosotros vamos a encontrar ahorita es de donde está el motorista aquí en la imagen a donde el motorista va a estar después, ¿no? Esa es la distancia que nosotros vamos a encontrar, pero no es la que nos están pidiendo. La que nos están pidiendo es desde el rótulo hasta acá, ¿va? Hasta donde está el motorista. O sea, todo esto. Eso es lo que nos piden. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Sí, Repítalo profe. de nuevo. Más o menos. Ok, voy de nuevo. Vean pues, la distancia que yo voy a encontrar con mi fórmula, con esta fórmula de acá, es la distancia desde donde está el motorista aquí en la primera imagen hasta donde está después, ¿no? Esa es la distancia que yo voy a encontrar con la fórmula, ¿no? Podemos decir que es la de la fórmula. Vamos a poner ahí una D. Pero la distancia que a mí me piden es desde acá, desde donde está el letrero, hasta donde está el motorista, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar primero la que está en rojo y sumarle los 5 metros que nos indica aquí al principio. Ahora sí. Sí. ¿Y el resto? Sí, profe. Ok. ¿Por qué digo yo que es esa distancia? Aquí dice que viaja y cruza una pequeña ciudad a otra con una aceleración después de pasar el límite de la ciudad. O sea, ahí es donde me están dando a mí mi margen de referencia. El límite de la ciudad, ¿va? Y dice, aquí me dan una distancia, una posición inicial. Dice que él está a 5 metros del letrero del límite de la ciudad. Entonces, aquí lo que importa es que nosotros sepamos leer bien, ¿va? Saber leer no quiere decir que yo sé lo que está escrito ahí. Eso quiere decir que yo estoy entendiendo lo que ahí está escrito. Son cosas muy diferentes, ¿va? Yo comprendo lo que acabo de leer. Descifrar los símbolos no quiere decir saber leer, sino que nosotros entendamos, comprendamos bien lo que ahí dice, ¿va? Muy bien. Entonces, ya aclarado eso de la distancia, vamos a encontrarla. Solo vamos a cambiar los valores que están en la fórmula. Distancia es igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto es nuestra velocidad inicial? 15 metros por segundo. Por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Son 2 segundos. Más 0.5 la aceleración. ¿Cuánto es nuestra aceleración? 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces son 4 metros por segundo al cuadrado. Y nuestro tiempo de nuevo, solo que ahora elevado al cuadrado. 2 segundos, eso elevado al cuadrado. Esto lo podemos hacer de dos formas. Si quieren hacerlo de la forma, por así decirlo, correcta y de manera formal, tenemos que ir eliminando constantes con constantes. Esta de segundos al cuadrado se va a eliminar con este y con este. Y nos va a quedar lo siguiente. Únicamente 15 metros, como una distancia son solo metros, ahí ya lo tenemos de esa manera. Y de este otro lado nos va a quedar así. 4 metros por 2 elevado al cuadrado son 4. ¿no? Y ahí ya lo tendríamos únicamente en metros. Metros es la única dimensional que aparece. O sea, la M es la única letra que aparece en todo eso. Eso ya significa que está en metros. Esa es la manera informal. Perdón, la manera formal. La otra manera es que únicamente metamos los valores a la calculadora, que es la que todos solemos usar. ¿no? Ya sabemos que la distancia siempre nos lo va a dar en metros, entonces solo metemos los valores a la calculadora. Este por este, más este por este por este. ¿no? Ustedes lo pueden hacer de cualquier forma, pues no pasa nada. ¿no? Obligación mía es explicarles las dos formas. Entonces, al meter esto en la calculadora, ¿cuánto nos da? Sí necesito que me ayuden con los cálculos, por favor.
¿Cuánto es la distancia? 5 por 2, no, perdón, 15 por 2, más 0.5 por 4 por 4. Pues 38. ahí estamos, gracias. Yo ya lo tenía hecho, solo quería ver que alguien lo hiciera. 38 metros. Esa es la distancia, pero es la distancia que yo les marqué aquí, que estaba en rojo, más en la imagen, la que tiene la letra D. A esos 38 metros aún le debemos de sumar los 5 metros que aquí dice. ¿Por qué? Porque a nosotros nos están pidiendo la distancia completa, desde el cartel, desde el rótulo, hasta donde él va ahorita, más 5 metros. Eso nos va a quedar a nosotros de 40 y ¿qué? 3 metros. Esa sería la distancia que él, a la que él está del cartel. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Y los demás? No. No, profe. ¿Seguros? Sí, profe. Ok. Si tienen preguntas, háganlo sin pena. Lo que no puedo hacer es repetirlo todo desde el principio, porque por eso estoy grabando. Pero si tienen preguntas, háganlas, ¿va? Bueno, ya encontramos lo... ¿Sí? Y fuera de manera informal, Es únicamente de meter todos los números en la calculadora, ¿va? Para multiplicarlos. Okay, profe. Únicamente, ya no tienen que hacer el análisis de las letras, eliminar letras ni nada. Solo meten los números en la calculadora y ahí se va. Muy bien. Entonces, ya tenemos la distancia. Ahora encontremos la velocidad. Para la velocidad, nosotros tenemos otra fórmula que dice así. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Dice así o no dice así? Sí. Entonces, vamos a encontrar nuestra velocidad final. La velocidad final va a ser igual. ¿La velocidad inicial la tenemos? Sí, es de 15 metros. 15 metros por segundo. Más la aceleración la tenemos. Es de 4 metros por segundos al cuadrado. Y el tiempo también lo tenemos. Son 2 segundos. Entonces, otra vez, lo mismo. Hay dos maneras. La formal, que es hacer el análisis de las dimensiones. Y la informal, que solo es de meter las cosas a la calculadora. Con la formal se elimina este con este y me van a quedar 15 metros por segundo, ya que es una velocidad, siempre tienen que estar en metros por segundo, más 4 metros por segundo por 2. Ahora en la informal únicamente meten esto, esto y esto en la calculadora, siempre respetando los signos y los paréntesis, y eso nos da el resultado. ¿Cuánto es el resultado? Jóvenes, ¿cuánto es el resultado? 15 más 4 por 2. 23. 23, profe. Como es una velocidad, siempre tienen que ser metros por segundo. Y ahí tenemos resuelto eso. Entonces aquí nuestra otra velocidad sería de 23 metros por segundo. ¿Alguna pregunta? Solo No, profe. únicamente es de meter datos en las fórmulas.
únicamente. ¿Va? Así van a ser nuestros problemas ahorita y la otra semana. Ya después vamos a ir cambiando un poquito, donde nosotros tenemos que pensar cómo solucionar las cosas. Pero hasta ahorita así van a ser siempre. Ahí ya terminamos lo que estaba en celeste. Calcule su posición y velocidad en t igual a 2 segundos. Ahora vamos con lo que está en anaranjado, que ese es un único inciso, ¿va? Nos dice dónde está el motociclista cuando su velocidad es de 25 metros. ¿Ya copiaron ahorita lo que está en pantalla? No, profe. No. Ya. Va. Con el inciso B, nosotros tenemos que la velocidad final es de 25 metros por segundo. Sabemos que la velocidad inicial también es de ¿qué? 15 metros por segundo. Esa no va a cambiar. Sabemos que la aceleración es de ¿qué? 4 metros por segundo. Tampoco cambia. No nos dan tiempo, pero nos piden que encontremos una posición, un lugar donde él está cuando su velocidad sea de 25 metros por segundo. Entonces, miremos nuestras fórmulas. Si tenemos una fórmula que no nos pida tiempo y que nos dé la posición. Sí, aquí tenemos una, ¿va? Es la última que yo les di, que dice que la velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por una distancia. ¿Tienen esta fórmula? ¿Se acuerdan que se las di? ¿Sí? Bueno, Sí, profe. entonces lo que nos están pidiendo es la distancia. Busquemos esa distancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Despejar. ¿Va? Entonces, eso es lo complicado de acá. Únicamente, despejar. La velocidad inicial está sumando, va a pasar al otro lado a restar. El 2a está multiplicando a la d, va a pasar al otro lado a dividir. Y ahí ya nos quedó la d. Ya solo para meter datos. Entonces, vamos acá. Sabemos que la distancia está en metros, ¿sí o no? Sabemos que una distancia siempre es en metros, únicamente. Ya no metamos todas las letras, solo metamos los números. Vamos a tener 25 elevado al cuadrado menos 15 elevado al cuadrado dividido 2 por a. ¿Cuánto vale a? 4. Y eso tiene que ser igual a la distancia. Metamos eso en nuestra calculadora. ¿Cómo nos queda? ¿Se acuerdan que yo les compartí una aplicación de la calculadora? Es momento de que la usen, ¿va? Si no la tienen que descargar. Si no tienen calculadora científica, eso les va a servir. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Así. ¿Va? Si tienen calculadora científica, esa les puede servir. Si no tienen, ahí está la aplicación. Usen la tecnología para cosas que sí les van a servir. No es 50. Gracias, sí es 50. Quiere decir que cuando su velocidad sea de 25 metros por segundo, él va a estar a 50 metros. Pero les pregunto, ¿es esta la distancia que necesitamos? Recordemos, esa fórmula nos da la distancia de donde el motorista estaba hasta donde está ahora. Y recordemos que había un cartelito acá y que él estaba a 5 metros del cartel. Entonces nosotros ahorita acabamos de encontrar D, que es igual a 50 metros. ¿Qué tenemos que hacer todavía? Sumarle. Sumarle esos 5. Quiere decir que la distancia correcta son 55 metros. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien.
Cópienlo. Voy a detener. Entonces, dice, un móvil se mueve a una velocidad constante. ¿Sí? ¿Puede volver? Disculpe. Ok. Solo termino acá y regreso. Vale. Dice, un móvil se mueve con una velocidad constante de 15 metros por hora. A partir de un determinado tiempo comienza a acelerar y 15 segundos después su velocidad es de 50 kilómetros por hora. Muy bien. Acá nosotros tenemos que esta velocidad era constante al inicio. No sabemos, sabíamos que venía así, no aceleraba más rápido y no aceleraba más despacio. Entonces, dice que después empieza a acelerar en un tiempo igual a 0. ¿Qué es lo que yo les había dicho sobre el tiempo igual a 0? Que era donde nosotros empezábamos a hacer nuestro análisis. ¿Sí o no? Sí, profe. Vale, entonces, en el tiempo igual a 0, nosotros sabemos que nuestra velocidad inicial va a ser esa velocidad de 15 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a tomar el tiempo, esa velocidad llevaba. Entonces, esa es nuestra velocidad inicial. Luego tenemos que hay un tiempo de 15 segundos. 15 segundos. Y dice que su velocidad final, después de esos 15 segundos, la velocidad final es de 50 kilómetros por hora. Luego en la pregunta nos dicen, ¿cuál es su aceleración? Eso es lo que nos interesa. Nada más. ¿Cuál es su aceleración? Todo lo demás no nos importa. Entonces, ¿qué fórmula podemos usar? ¿Qué fórmula tiene aceleración que nosotros podamos usar? La más sencilla que ustedes vean. La de distancia. La de distancia. Esa es la más sencilla que usted logra ver. Tiene que tener estas tres. Velocidad inicial, tiempo y velocidad final. Acá no tenemos distancia, entonces no la podríamos usar. Vamos, necesito que ustedes vean su formulario ahorita. Por eso es que es importante que lo tengan cerca. ¿Qué fórmulas podemos usar? Vaya la fórmula de la distancia, la es 0.5 y la velocidad inicial más la velocidad final. Vaya, pero les pregunto yo, en esa fórmula me piden distancia, ¿sí o no? No, no sí. Veamos, yo creo que ustedes me están diciendo esta. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más 0.5 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es la que ustedes me están diciendo. No, No. es la segunda. La otra. Esta, velocidad final al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces No, la tampoco. aceleración por el tiempo. No, No, perdón. profe, 0.5 por velocidad inicial más velocidad final por tiempo. Ah, va, perdón. Esta es la que ustedes me están diciendo. Distancia es igual a 0.5 por la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Esa. Sí, profe. Vaya. Ahora les pregunto yo, ¿qué me están pidiendo encontrar a mí? La aceleración. Aceleración. Ajá. ¿Y esta me sirve para encontrar qué? Distancia. Entonces, ¿estamos encontrando lo que nos piden? No. No, entonces no nos sirve esa fórmula. Se los voy a dejar planteado, porque ya se cumplió la hora, se los voy a dejar planteado y en el siguiente periodo lo resolvemos. La fórmula que a nosotros nos va a servir es la que dice que velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Por qué? Aquí tengo yo esto y tengo esto. Y lo que quiero es esto. Tengo todo y me falta encontrar una de las cosas que está ahí. Entonces lo Se puedo despeja. despejar. ¿Va? ¿Vamos a dejarlo hasta ahí? Sí, se despeja. Vamos a dejarlo hasta ahí
y en el siguiente periodo lo resolvemos. Si alguien lo quiere intentar, excelente, ya en el siguiente periodo vemos si está bueno.